primero, lo decía en un medio que estuvimos hace un ratito, me llegó a acompañar a Cachi Martínez porque fue uno de los pocos políticos que trabajé durante todos estos años, que cuando necesité estuvo, cuando necesité vino, cuando necesité me dio solución. Entonces cuando me invitó a participar, por supuesto, cuando me invitó a participar, rápidamente dije que sí. También digo que necesitamos urgente un cambio en el Ejecutivo santafesino. Necesitamos legisladores que trabajen y que se arrimen a las localidades y ciudades, porque vienen a buscar el voto y después no vienen. Yo era presidente del Consejo Municipal cuando gestionábamos casa, hoy tenemos 300 familias anotadas y nos van a dar después de 3 o 4 años 12 viviendas, donde el intendente es del mismo color político del gobernador. Entonces basta de esta discriminación. El gobernador Obey y el gobernador Reutemann, a totoras de otro signo político del intendente Marcolini, y ustedes lo saben bien, los dotó de vivienda, canalización, línea de alta tensión, la ruta, la pavimentación de Totoras Agustinza, que la esperamos 50 años. Entonces lo que nosotros pretendemos es eso, un cambio en el Ejecutivo Provincial. Hoy el peronismo tiene 2 muy buenos candidatos, Bielsa, Perotti, y tiene una muy buena lista de candidatos a diputados, que los cual yo le voy a pedir a los que nos conocen, a los totorenses, que nos acompañen a Oscar Martínez, a Cachi, con Osvaldo Metelo de segundo, y una lista federal de toda la provincia, para que estemos representados en la Cámara de Diputados. ¿Qué crees o por dónde pasaría el debate principal o qué está en juego en estas elecciones paso primero y después por supuesto las generales, que son las más importantes? Bueno, ¿por qué participar de esta unidad, no? Porque la gran mayoría de los vecinos y vecinas de la provincia nos piden un proyecto de unidad nacional, de unidad provincial y de unidad de este panperonismo, ¿no? Este Frente Juntos que integra, bueno, el justicialismo, el Frente Renovador, la democracia cristiana, el desarrollismo y sectores independientes que ven la necesidad de construir una alternativa a un gobierno nacional que le está haciendo mucho daño, bueno, a la sociedad, ¿no? Al empleo, a la producción, a las economías regionales, que ha puesto más énfasis en la protección de la especulación que del trabajo. Y a esta provincia la ha embromado de manera especial porque, bueno, le aumentó las retenciones a nuestra producción, eliminó el fondo sojero, que era una forma de devolverle lo mucho que nosotros ponemos, entre otras cosas, ¿no? No nos paga los 100.000 millones de pesos que nos debe, a pesar de que la Corte dijo que debía hacerlo. Nosotros vamos a seguir insistiendo, por ejemplo, con el boleto educativo gratuito, con la idea de que el chico de la primaria, la secundaria, de la universidad tenga la posibilidad, junto con los docentes y no docentes, de viajar gratis, que nos parece mucho más sensato que subsidiar a las empresas del transporte vinculadas con el poder, apostar a la educación como una herramienta de progreso social. Lo planteamos hace 4 años. Ahora, la verdad que nos anima el hecho de que un candidato a gobernador como Omar Perotti lo haya tomado. Vamos a plantear el plan Primeros Pasos. Santa Fe tiene este problema, casi un 50% de nuestros jóvenes no tienen empleo. Pero en vez de darle un plan, lo que hace el Estado es ayudar a que haga su primera experiencia laboral en las pymes. Y por ese motivo, por las pymes es que este plan fue exitoso, porque en Córdoba el 80% de los chicos que hacen su primera experiencia laboral con la asistencia del Estado después queda trabajando en la pyme. Y ahí es donde nosotros lo receptamos como una alternativa. La remuneración se haría cargo el Estado del primer año, ¿no? El Estado del primer año. Pero muy exitoso ha sido justamente por esta articulación con las pymes. Que no la están pasando bien. Que no la están pasando bien, entre otras cosas, justamente por las políticas nacionales y también por las políticas provinciales, ¿no? Porque el socialismo lo critica el gobierno nacional, pero a veces tiene la misma forma de actuar y de pensar. Por ejemplo, en materia de tarifa, Santa Fe tenía altas tarifas, mucho más altas que Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero cuando el gobierno nacional aumenta para actualizarla, la provincia toma el mismo camino. Esta idea de que las tarifas que pagan las pymes, que paga el usuario, tiene que ir de la mano de los costos, cuando en realidad muchas veces las tarifas también son un aliciente, un estímulo
para el desarrollo, para el crecimiento, y no pueden ir siempre, digamos, atados a los costos. A veces también tiene que ir atado a la capacidad que la empresa o el ciudadano tiene. Por eso nosotros hemos planteado siempre que deben crecer de acuerdo al incremento de la capacidad adquisitiva de la gente. Para mí el gobierno de Lichi no ha sido un gobierno malo, pero ha fallado en dos cuestiones. Una, la distribución de la obra pública, como dijo de Tuto, ahí no ha sido muy federal, ¿no? Ha sido federal reclamándole a la nación, pero a la hora de ser federal hacia adentro ha habido como cierta discriminación a las localidades pequeñas, al interior, y en el que se ha sacado cero en materia de seguridad. De verdad que estamos muy mal. El vecino de la provincia de Santa Fe tiene el doble de posibilidades de ser asesinado que un vecino de otra provincia, y 4 veces más que un vecino de toda Latinoamérica. Y eso de alguna manera nos interpela a los dirigentes. Yo creo que también a la provincia, ¿no? Y a los vecinos. Y lo que ha hecho el socialismo es abrazar este falso garantismo, ¿no? Que pone más énfasis en la protección del delincuente que de la gente honesta. Y así estamos viviendo, ¿no? Gente honesta enrejada y el delincuente suelto. Y ahí me parece que va a ser esencial que haya legisladores que entiendan que necesitamos un régimen penal donde el que las haga las pague, donde el delincuente vaya preso y donde se termine con esta puerta giratoria, ¿no? Esta puerta giratoria donde el que comete un delito entra por un lado y sale por el otro. Osvaldo, sos concejal de Rosario. A ver, ¿qué pasa en Rosario? ¿Qué pasó todo este tiempo? ¿Por qué se llegó a esta situación y a estos números que marcó recién Martínez? La verdad es uno de los motivos que me ha llevado a dar este paso de pasar de ser concejal, que llevo 3 periodos, a disputar y seguramente a ser diputado provincial, porque realmente es el problema central de la ciudad de Rosario y el tema de la seguridad. Lo que decía Cachi del número de muertos es un dato objetivo y duro que no se puede desmentir, pero vivir cotidianamente con la posibilidad de que vos salgas con un bolso y a una señora y le arrebaten el bolso, que tu hijo tenés que ver a ver si a qué hora llega de la facultad o del trabajo para que no lo roben, no salir porque cuando volvés de un cumpleaños no sabés si te robaron, de manera que realmente es una sensación complicada. Y vos me decís, ¿qué pasó? Creo que primero hubo fundamentalmente en el gobierno del doctor Wiener, hubo una cierta subestimación del tema. Yo recuerdo que puso de ministro a alguien que venía del registro civil. Del registro civil lo pasó a ministro de seguridad. Es como que no era un problema. Y la verdad que da la impresión de que esto que se señalaba recién Cachi, que hay una concepción y un pensamiento de un garantismo mal entendido, en el cual vos privilegiás los derechos de los que están delinquiendo y no de la gente. No hay políticas, por ejemplo, para las víctimas de los delitos. Y es como que no sienten el tema el gobierno provincial. Es una concepción, a mi juicio, universitaria, donde el problema de la seguridad es un problema de la derecha. Entonces ellos no se hacen cargo de ese tema. Fíjate vos si aparece algún ministro o algún funcionario provincial a acompañar a alguna víctima de un homicidio o de un delito. No aparecen, no ponen la cara, no lo sienten. Es un tema que ellos sostienen que lo resolverá en el futuro, qué sé yo, una sociedad más justa, que a lo mejor es así en el futuro, pero ahora hay que tomar medidas y hacer cosas que no quieren hacerla. Fíjate vos, yo estoy diciendo esto, en la lista de diputados del ingeniero Lichi va en tercer lugar el ministro Puyaro, es decir, el encargado de la seguridad. Y el anterior ministro, el doctor Lamberto, es defensor del pueblo. Es decir, que se premia a la política de seguridad. Entonces, me da la impresión que eso es lo que ha fallado en Rosario, que aparte por la actividad portuaria del contexto, es una puerta de entrada y salida de todo lo que tenga que ver con el narcotráfico y que necesita
una atención especial y se necesita que una conducción política de las fuerzas policiales para que eso funcione. Cuando llegó la Gendarmería a Rosario, ¿eso se percibió? ¿Lo percibieron como ciudadanos, desde el arco político? ¿Les generó algo diferente? ¿Hay algún cambio del actual gobierno nacional al anterior en la relación con la seguridad de la provincia de Santa Fe? A ver, sí se sintió, y se sintió positivamente. Tanto la llegada de Gendarmería como Prefectura, en los barrios se sintió, y en los sectores más humildes se sintió. A mí, a modo de anécdota, te decían, che, la Gendarmería me pidió un documento, pero te lo decían bien, es decir, como que se sentían protegidos. Pero ¿qué pasa con estas políticas nacionales, tanto del gobierno anterior como el de actual nacional? Son espasmódicas, es decir, cuando hay una muerte que produce escándalo, claro, te mandan refuerzos, tenés presencia, tenés show si querés también. Ahora, cuando te olvidaste de ese tema, se retiran, y eso, por lo cual vos necesitas una política permanente del gobierno provincial, donde Prefectura y Gendarmería en todo caso acompañen, pero la verdad que apostar todo a eso es un problema por esto, de lo espasmódico. Bien espasmódico, vienen y se van cuando el problema aparentemente se solucionó. Bueno, la inseguridad estaba, por supuesto, metida en cada campaña de la provincia de Santa Fe en los últimos años, pero ahora creo que el tema de la energía, porque vos decías que, por supuesto, que ataca a las pymes, a los comercios. Acá en Totoras hubo comercios chiquitos, almacenes que decían unas cifras siderales, hogares que la energía llega con un valor impagable. La provincia de Santa Fe ha tenido una política, podríamos decir, muy parecida al gobierno nacional, vuelvo a señalar, ¿no?, en materia tarifaria, y no ha tenido una visión federal para el desarrollo de la infraestructura, ¿no? Un desarrollo federal presta atención a la idea de que cada localidad, cada economía regional tenga un tratamiento adecuado para poder aportarle el despliegue de sus capacidades en el ámbito en donde está. Y yo creo que tampoco el socialismo tiene el gen productivista, digamos, en su diseño, ¿no? Es un gobierno, como dijo él, universitario, y también el local, ¿no? Que no ha tenido la concepción de ver a la provincia de manera integral. Nosotros creemos que en materia de infraestructura hay que brindar herramientas y mecanismos para que nuestras economías puedan crecer, para que puedan generar empleo, para que puedan desplegar sus capacidades. Esto significa, en materia tarifaria, establecer un régimen razonable, que vaya de la mano de la posibilidad que tiene cada sector de contribuir a las tarifas. Ni el exceso de su momento, digamos, de tarifas que nada tienen que ver con los costos, ni estas que creen que solo el Estado tiene que cubrir los costos sin pensar si deja a la fábrica sin empleo. Creo que en materia también de infraestructura tenemos que trabajar con la cuestión hídrica. Hoy charlábamos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la provincia nos falta infraestructura para resolver el tema hídrico, y esto está impactando sobre las economías regionales. Fíjate vos que en Santa Fe tenemos el Paraná, el Salado, el Carcarañá, los bajos submeridionales, la laguna La Picasa y el acuífero Guaraní, que es agua dulce y que debería ser una bendición, porque es importante para el consumo humano e importante para producir alimentos, que es lo que demanda el mundo. Pero al no tener obras de infraestructura, a veces estamos en sequía y a veces tomamos el agua de parado. Ahí creo también que nosotros tenemos que invertir. Digamos, nosotros hemos planteado que el 25% de la obra pública vaya destinado a obras de infraestructura hídrica, para que esta bendición derrame sobre la población y no sea paradojalmente un castigo. Ayer presentamos en la ciudad de Rosario Santa Fe Conectada. Vos has señalado, yo he sido director de ARSAT, porque hoy estar conectados, hoy tener internet, es construir federalismo y justicia social. Y nosotros queremos ser parte de un justicialismo moderno, no solamente democrático y republicano, moderno. Y así como hace 2 siglos para el desarrollo del interior era indispensable el ferrocarril, y hace 1 siglo era indispensable las rutas,
Hoy es indispensable tener conectividad. Y ahí también creo que el Estado provincial tiene que hacer lo suyo. Cada vez que hace una obra de ruta, cada vez que hace un acueducto, cada vez que hace un tendido eléctrico, cada vez que hace un tendido de cloaca, tiene que poner una fibra óptica. Es decir, es inteligente hacerlo. Para que no nos quede dando vuelta la ruedita, ¿no? No nos quede dando vuelta la ruedita cuando miramos televisión y Netflix, pero sobre todo que no nos quede dando vuelta la ruedita cuando nuestros chicos quieren ingresar en la computadora, nuestro productor se quiere vincular con la región, con el país y con el mundo. Es decir, nosotros necesitamos tener una política provincial que despliegue la infraestructura necesaria para construir un país federal y para construir un país con justicia social. Yo te diría que hoy, para tener federalismo 3.0 y para tener podríamos decir, una justicia social 3.0, tenemos que prestarle mucha atención a Internet y mucha atención a la infraestructura de la provincia para poder lograrlo. ¿Cuál es el concepto de salud que ustedes manejan, al menos desde su línea política? ¿Cómo analiza la salud de Rosario y la salud de la provincia en general? Mirá, nosotros estamos planteando una cuestión vinculada al tema salud, que es la necesidad de que los centros de salud, los centros de atención primaria, estén abiertos las 24 horas. Eso lo planteamos, bueno, Cachi lo viene planteando hace un tiempo, yo lo planteé en un proyecto de ordenanza en Rosario, no solamente como una cuestión estricta de la atención de salud, sino también para que en cada barrio haya un lugar que las 24 horas sea una especie de faro, digamos, donde la población pueda acudir, que tenga una respuesta, que esté articulada con el tema de seguridad, que pueda tener acceso. La verdad que la calidad de la salud de Rosario quizás esté en un nivel mayor al resto, en el sentido que ahí hay una doble inversión, por un lado la ciudad y por el otro lado la provincia, con lo cual tenés alrededor de 80 centros de atención primaria. Ahora, esos centros de atención primaria a las 4 o 5 de la tarde se cierran, no encontrás más nadie, los fines de semana no encontrás más nadie, de manera que me parece que partiendo de una base que de algún modo hay que trabajar en la solución, y sobre todo algo que vos decías de federalizarlo. La verdad que tratar de concentrar la atención en determinados lugares es un problema. Si en Totora somos 13.000 habitantes, 9.000 carpetas tiene el Sanco. Y hace un año estuvimos peleando porque querían cerrar, los últimos tiempos, cerrar la internación del Sanco. El año pasado prometieron una obra de 6 millones de pesos en plena campaña, que no cumplieron, que este año empiezan a hacer la ampliación del Sanco, que tuvo que poner la Municipalidad de La Plata, que después la provincia se la reintegraba. Ese es el trabajo de salud que hace el socialismo en el interior, muchachos, esta es la realidad. 44.000 pesos cuando necesita 250.000 pesos. Cuando se vaya la cooperadora del hospital, no sé qué irá a pasar. Hay una cooperadora que trabaja honestamente, porque de 44.000 a 250.000 faltan 200.000. Mirá si tienen que trabajar para juntar dinero. Y además repito, de especialidades que están, porque lo decide el Consejo de Administración junto al director del hospital. Me parece que al socialismo le gusta mucho hacer edificios vinculados con la salud, pero lo que necesitamos son médicos y enfermeras. Médico y enfermera, el servicio de salud, para que una mamá no vaya a las 4 de la mañana, para que la atiendan a las 12 o a la 1, o para que efectivamente, digamos, no nos tengamos que enfermar de lunes a viernes y de mañana. Muchas gracias. Gracias, Darío.